vamos a hablar un poco de la interna al interior del peronismo, una interna que sabemos bastante inentendible para cualquier hijo de vecino como una que no termina de precisamente entender cómo pueden estar tanto tiempo disputando eso que están disputando, que está ahí, uno sabe, pero no sabe, etcétera. Bueno, el fin de semana fue el acto en Parque Lezama, en reclamo por la libertad de Cristina, aunque pareciera que el acto en realidad era en reclamo por la visita de Axel a Cristina en prisión. Sí. Hay ahí un nudo que evidentemente no se logra destrabar, por más que estemos hablando quizás de los estadistas vivos más importantes de nuestro país, no se logra destrabar eso. Y es obviamente un poco desolador, si bien uno obviamente tiene un marco, que es que estamos a un año todavía de la campaña, ¿sí? Si bien obvio que todo empieza antes y demás, falta para la elección, obviamente, cuando se discute sobre cuándo tienen que dar los debates el peronismo, por qué no lo discutieron antes, por qué no hablaron antes de formar el Frente de Todos, que después salió tan mal. Está bien en alguna medida esa pelea, lo que pasa es que es difícil terminar de identificar las motivaciones como algo que a el resto de los humanos que estamos esperando desesperadamente una alternativa a esta gestión tan horrible le resulta una explicación. Tampoco es que viven para explicarnos cosas a nosotros los no militantes o los no peronistas, pero bueno, para aclarar que esto es desde un lugar bastante externo y de desorientación, pero que entiendo que cada tanto hay que conversarlo, sobre todo en semanas en las que se dan situaciones como las del sábado. Vamos a ver el momento más picante en el discurso de Máximo directamente contra Axel Kicillof. A ver. Nadie más que nosotras y nosotros quiere la unidad del campo nacional y popular en la Argentina. Pero no son palabras sueltas al viento. Hay una historia que demuestra que si hay alguien nuevo en el movimiento nacional y popular que hizo todo para que la unidad surgiera, fue la compañera Cristina Fernández de Kirchner, cuando en el 2019, pudiendo ser candidata a presidenta, y porque había algunos que ponían cara rara, se dio la presidencia para que hubiera unidad en el peronismo. Los que todo el día hablan de hacer la unidad, ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle, compañera, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Esa es la verdad. Bueno, este es el punto base del conflicto, digamos, de esta semana. A mí me baja el astral ver este discurso, me da depresión clínica, realmente. Hay dos dramas en esto que plantea Máximo, que después no vamos a ver a Mayra Mendoza, pero también habló de la cuestión democrática, ¿no? Teniendo a Cristina proscripta, como ya sabemos que está, además de la prisión, está impedida de ejercer cargos públicos, la principal referenta del momento de la oposición, ¿no? Eso es un problema grave en términos democráticos. Entonces, por un lado está el drama judicial, que genera una democracia más pobre, y está el drama de la interna entre cristinismo y axelismo. Ambas cosas están en este discurso de Máximo. La respuesta inicialmente, entiendo que el lunes, fue de Carly Bianco, que es el jefe de gabinete, jefe de gobierno, no me acuerdo el cargo exacto, de Axel, que es el que habla, ¿no? El que se pronuncia, entiendo, en nombre de Axel en esta interna, así como Máximo se pronuncia en nombre de Cristina. Esto decía Carly Bianco. El problema es Milei y por lo tanto yo creo que los discursos, las intervenciones, las críticas no se tienen que centrar en el compañero, sino que se tienen que centrar a Milei. Y últimamente somos muy pocos los que criticamos todos los días a Milei. ¿Eso por qué lo decís? No, porque es la verdad. Porque es la verdad. ¿Sentís que hay sectores del peronismo que no le dedican tanto tiempo a la crítica a No, Milei? y me parece que hay sectores del peronismo que están más preocupados por criticar a los compañeros que por criticar a Milei, que es el verdadero adversario y que está destruyendo este país. Bueno, tampoco es cuestión de andar con un cuentaganado a ver cuántas críticas se hicieron por día a Milei, que obviamente también las hace el cristinismo y las hizo Cristina con largas derivas discursivas y demás, pero es cierto que está como un poco corrida la prioridad, insisto, pensando desde uno, que necesita una alternativa a esta gestión horrorosa, decir, no entiendo cuál es la prioridad, o sea, ¿en qué momento se plantea algo? Vamos a profundizar sobre eso.
En paralelo apareció, o sea, después de este acto, en Parque Lezama, toda la zona, según fuentes a las que accedió Mate, si alguno anduvo por ahí me puede contar, este empapelado como en la cartelería pública. ¿Y cuánto vale esa canción nueva y andar trepando radares judiciales? Yo esta segunda parte no la entiendo del todo. Tampoco, como trepando con la justicia que puso presa a Cristina. No entiendo bien. Parece re violento este empapelado. Y por otro lado, también sobre la cuestión judicial, apareció, entiendo que como secuela de este acto, impedido a un año de la detención de Cristina, impedido de su liberación, apareció el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la Corte lo que había hecho, se le había pedido que revise el fallo, y la Corte no es que hizo un nuevo fallo, sino que dijo es pertinente el fallo en la anterior instancia. Básicamente, Cristina está bien encarcelada, si eso dijo la Corte. Bueno, fue a TN y dijo esto Lorenzetti. Nosotros no podemos opinar sobre el fallo porque ya lo dictamos. Desde el punto de vista jurídico está terminado el tema. O sea, nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay más nada que decir. Obviamente yo entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado, no hay mucho más que decir, no veo que haya ninguna otra cuestión. Y me parece que tenemos que ser cuidadosos en proteger las instituciones, porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes. Y si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común. Esta última parte es impresionante. A ver, los tipos, los tres ministros de la Corte legitiman este fallo en un proceso que estuvo bastante viciado y que al ser precisamente algo que implica estas consecuencias democráticas como implica, tenía que ser de mínima un proceso impecabilísimo, que no lo fue. Se limitó el derecho a la defensa, se metieron elementos en cualquier momento del proceso sin que precisamente la defensa pueda ejercer la defensa, porque mete los elementos de prueba o acusatorios después de que la defensa ya se defendió. Recordamos que eran históricas esas palabras del fiscal Luciani diciendo Cristina no podía no saber como presidenta, ¿no? Como última instancia de esa presunta asociación ilícita, cuando todas las instancias intermedias, como ser los distintos jefes de gabinete en esos años o mismo los legisladores que votaron y aprobaron esas licitaciones por las que se investiga a Cristina, nadie de todos ellos tenía que saber o terminó en cana y Cristina sí. Entonces es un poco rara el salto en los mandos para considerar que no podía no saber o considerar su culpabilidad. Entiendo, siendo la dirigente más importante de la oposición, una persona que fue presidenta 2 veces, que fue vicepresidenta, y la Corte Suprema consideró que ese proceso no tenía nada para ser revisado y cerró directamente el caso. Y lo escuchamos a Lorenzetti acá con la cara completamente de piedra diciendo que si el cristinismo o Cristina arroja esta desconfianza sobre la justicia, eso daña a toda la gente porque no hay confianza en la justicia y no se puede dañar a la gente. Cuando los tipos tienen, por decir solamente lo último, hace 1 mes, 2 meses, la ley de financiamiento universitaria aprobada 2 veces por el Congreso, hablando de institucionalidad y de repúblicas y todo, y son incapaces de pronunciarse de mínima contra la ley de financiamiento universitario para que existan las universidades de las que ellos mismos salieron y ahora son ministros de la Corte y que son uno de los consensos más grandes de la sociedad argentina y que no se pronuncian, ¿no? Digo, si están preocupados por la legitimidad de la justicia, podrían de mínima, por ejemplo, resolver eso. O sea, es una Corte que no resuelve las cosas y que en un proceso tan viciado como este dijeron, todo, me parece que estuvo bien. La deriva y la proscripción de una dirigente como Cristina. Entonces, bueno, eso es desolador. En el medio, en la interna, aparecen algunos testimonios que dan cuenta de que no es inexplicable solo para los NN no peronistas, que somos medio progres y queremos una alternativa porque este modelo es un horror. Y apareció, o fue a Infobae, en realidad, Juan Manuel Abal Medina, que fue jefe de gabinete de Cristina, ¿o no? Y a la vez tuvo bastantes internas con ella, y que dijo, fui al acto porque a mí me parece importante reclamar por la libertad de Cristina, y obviamente que no iba a faltar ese acto, pero me parece cualquier cosa lo que está pasando con esta interna, y me parece interesante porque no es un humano que está acá de lejos diciendo, no entiendo la interna, y vienen los de la interna y te cagan a pedos. ¿Qué es lo que no entendés, boluda? ¿No ves lo que se está debatiendo? Bueno, no sé, yo quisiera otra cosa para mi país. Yo quisiera otra cosa. Bueno,
Esto decía Val Medina ayer en Infobae. La interna que estamos teniendo me parece vergonzosa, me parece que esto que estemos discutiendo con el país está atravesando una situación hiper difícil, más allá de las alegrías que estamos teniendo por otro tema, es el futbolístico los últimos días, digamos, sabemos cómo está viendo la gente, cada vez cuesta más llegar a fin de mes, lo difícil que está todo, un gobierno que está destruyendo lo que a mí me toca, ¿no? La universidad pública, la ciencia, la tecnología. Justo. Estar en una discusión interna así me parece muy, muy poco serio para el peronismo. Me da vergüenza. Bueno, alguien que efectivamente pertenece 100% con un sentir un poco parecido a los que estábamos ahí como, ¿qué? Me acercó Facu, ya estábamos al aire, así que este no lo vi, lo vamos a ver ahora al aire. Una intervención de Sergio Berni también sobre la interna, si tenés Manu McLovin para compartir este video, que lo tiramos ahí medio sobre la hora, a ver qué dijo, porque no lo vi yo antes. A ver. El gobernador, desde su mirada de izquierda, escribía artículos que tenían que ver con una oposición a las políticas económicas de Néstor Kirchner. Senador, podemos ir redondeando, la presidenta le abrió la puerta, la presidenta le abrió la puerta, lo llevó como gerente de aerolíneas, lo hizo viceministro de Economía, ministro de Economía. Todos los compañeros trabajamos para que sea diputado nacional. No, esto no se termina. Se terminó su tiempo. ¿Sabe qué? Qué lástima, señora presidenta, porque usted sabe lo que son las prescripciones. Usted viene de una familia que fue exiliada. Se terminó el tiempo. Tiene la palabra el senador Leguizamón. Sí, todo es falta de respeto. Senador Leguizamón tiene la palabra. Bueno, impresionante, ¿no? Le cayó con todo. O sea, toda la deriva, o sea, si hubiera que traducir la interna en una frase o una acusación es que sos un desagradecido. Que sigue siendo un poco raro también, ¿no? Para tomar toda esta deriva. ¿Qué pleitesías hay que dar? Bueno, es un poco complejo. Es difícil tomar bando incluso en esta interna. Muy difícil. Para, insisto, alguien que no está... Para los dos lados es como obvio. Es obvio que yo estoy haciendo todo bien y vos todo mal. Y uno está acá mirando como... Pero entonces, ¿qué día me toca con cada uno? Hay una parte igual de este debate, o de esta disputa, que es medio intrínsecamente peronista, ¿no? O sea, quizás sucede efectivamente, no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Ojalá sea eso, porque no parece un movimiento en expansión en este momento, el peronismo. Cosa que para mí sería deseable, ¿no? Pero en este momento no parece. Sí entiendo que en realidad lo que se está debatiendo, por lo que yo puedo intuir o percibir de seguir esta interna yuncaso, es que hay una nueva etapa. Esto está pasando más allá de la decisión, el deseo, la determinación de un dirigente o de un movimiento o de un sector de ese movimiento. Estamos en una nueva etapa, ¿sí? Y es quizás una lógica de lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Lo digo en términos obviamente metafóricos porque yo ni quiero que a Cristina le pase nada malo, ni jubilarla, ni nada por el estilo. Y tampoco me da la sensación de que Axel sea lo nuevo. Porque eso tampoco se ve muy nuevo, Axel. Es más joven, obviamente. Pero no es alguien que se ve nuevo. Que decís, esto es revolucionario, novedoso, se adapta a los tiempos, se adapta a la época. Es medio un poco todo eso que nombró Berni, ¿no? Todos esos roles que ocupó Axel. Entonces tampoco es que uno dice, viste, lo nuevo contra lo viejo disputando. Pero sí hay una lógica de una etapa que efectivamente queda atrás. Ha cambiado la época. Es una etapa que queda atrás. A mí me parece bastante desolador igual cuando aparece gente que eran Cuca Macuca, pero no te digo ni hace 15 años, hace 2 años Cuca Macuca y tipo ahora la deriva es el peronismo, no es el kirchnerismo no existe, el kirchnerismo no es nada, somos todos peronistas. Es rara esa negación. Yo me enojaría bastante con esas personas si fuera Cristina o lo que fuera. Pero es cierto que hay, o sea, eso sí me parece objetivo. Hay algo nuevo que tiene que emerger. No se sabe dónde, no se sabe ni siquiera si es esto, porque no sé si es ni siquiera Axel. Y si lo fuera, hay una resistencia a que eso nuevo emerja. Y no sé si eso es un problema o si son las reglas para que eso nuevo se imponga, que insisto, tengo mis serias dudas de que eso nuevo sea algo llamado quisilofismo. Que haya algo novedoso en eso. Sí puede haber unos valores compartidos, unas lógicas que obviamente uno apoya, pero no sé si es estrictamente lo novedoso. Y en el medio, el trasfondo es, como escuchamos a Máximo, si Axel va o no a visitar a Cristina, que es también un debate un poco raro, sobre todo teniendo en cuenta algo que yo no sé si la mayoría se acuerda, y yo sí me acuerdo estos días, que es que Axel efectivamente fue a visitar a Cristina
antes de las elecciones, en octubre de 2025. No se sacaron ni una foto. Vaya a saber por pedido de quién o cómo resultó la reunión. Pero esa visita efectivamente existió. Axel estuvo también cuando en ese acto, creo que fue a la puerta del PJ, cuando se le estaban por llevar en cana, cuando le estaban por condenar o encarcelar o lo que fuera. O sea, es alguien que estuvo. Yo entiendo que siempre, la verdad, cada discurso que veo está mencionando a Cristina, en cada acontecimiento menciona a Cristina. Eso, o sea, ese reclamo retórico contra él, para mí no tiene ni siquiera tanto asidero. Porque él efectivamente en su retórica la menciona a Cristina. Bueno, y la visita, por lo menos esa visita, en octubre existió. Y no hubo ni un trascendido periodístico, no hubo ni una foto. Decía en ese momento Página 12, una nota de Aye Verdinas. Conversaron durante 1 hora y media sobre la situación social y política del país, compartieron miradas sobre el panorama internacional y acordaron continuar trabajando para reforzar la unidad de cara a las elecciones de octubre. Y acá estamos, 10 meses después, 8 meses después, no se ha reforzado la tal unidad y esas elecciones efectivamente se perdieron. Este drama, acordémonos, también empezó con el desdoblamiento. Parecía un acercamiento después del tal desdoblamiento de Axel y ese debate por esa estrategia. Y hay otro drama en todo este debate, que es plantear, es algo que vengo escuchando también en los dirigentes del cristinismo, de la Cámpora y demás, que es plantear que una candidatura de Cristina o una vuelta de Cristina a la presidencia es la única forma de recuperar el ingreso de los argentinos. Y la verdad es que Cristina no se candidateó ni en el 19 ni en el 23. O sea, no es que dijo voy a presidenta. Bueno, ahí Máximo decía porque algunos ponían cara. Bueno, en el 23 con todo detonado tampoco se candidateó. Puso al ministro de Economía de candidato o acordó que sea el ministro de Economía que tenía 12% de inflación. Entonces no sé si tampoco es como que ella estaba predestinada y quería sí o sí ser presidenta con el manto de la persecución judicial, que eso no es un dato menor. Cristina está presa y proscripta. O sea, eso también era el manto de fondo en esos momentos de decisión, pero es un poco contradictorio plantear que Cristina es la garante de las condiciones, en este contexto actual, no quiere decir que no lo haya sido antes, pero que en este contexto actual es la garante de los derechos y la buena vida de los argentinos y los trabajadores, cuando este fenómeno que apareció efectivamente de trabajadores registrados formales debajo de la línea de la pobreza, se generó con ella como vicepresidenta. Y libre, no estaba ni en cana ni proscrita, era vicepresidenta, o sea, existía en la vida democrática y política y tenía un rol fundamental de los argentinos, y los trabajadores empezaron a ser pobres. Esto es algo que ella igual señalaba, que se señalaba a Alberto Fernández, que ya estaba todo roto, entonces esa unidad que priorizó ni siquiera se sostuvo, se generaron los trabajadores pobres, ella haciendo cartas, no puede ser para el peronismo, con un gobierno peronista, ella trabajadores pobres, lo señalaba, pero digo, ella era la vicepresidenta y estaba en libertad, y eso no era la garantía de que los trabajadores tengan buenas condiciones, como para mínimamente la historia reciente tener en cuenta cómo se fuerzan en alguna medida los términos de este debate desolador. Pero la idea de que simplemente ella salga por, no sé bien cómo, me gustaría saber cómo, salga y sea presidenta, garantizaría que todo de golpe vuelva a funcionar. Yo siento que efectivamente es más complejo. Yo siempre fantaseo igual con que Cristina en realidad tenga un master plan en el que todo esto es una suerte de performatividad para que finalmente Axel aparezca deskirchnerizado, gane la elección y ahí la indulte. Yo fantaseo con eso a veces. Me da la sensación que es todo mucho más lumpen y más desolador que esa fantasía de que todo en realidad está planificado de una forma, bueno, que nos va a llevar a un mejor lugar. También es raro reclamar que Axel diga que la indultaría, porque eso obviamente piantaría un montón de votos a nivel estrategia. No es bueno, pero no es solo la estrategia. Obviamente que importa la ética, ¿no? Pero a la vez Cristina dice que ya no quiere que la indulten, porque es lo que dijo siempre, porque eso implicaría aceptar su culpabilidad, que no es tal. Pero a la vez todos los que hablan por Cristina dicen que cómo Axel no dice que la indultaría y cómo no es capaz de tener ese gesto. Y a la vez, si Axel dice eso, estaría diciendo que ella es culpable y se lo reprocharían también. Y a la vez tendría menos chances de ganar una elección y de efectivamente indultarla. Entonces es una complejidad con muchas capas, que por eso es tan difícil de entender. Por eso estoy tratando hoy de entender algo de esto sin jamás dar por tierra el valor que tiene Cristina para nuestra historia personal, para nuestra biografía, para todo, ¿no? Obviamente. Pero hay unas preguntas sobre eso, ¿no? Y de golpe hay una paradoja que se genera. Que el peronismo pragmático, el peronismo de peronistas, el peronismo del interior, el peronismo que se enarbola de donde tiene que venir el futuro presidente peronista de los argentinos, es el peronismo que le bota todas estas vergas a pedal a Milei, que solo nos ajustan y nos empobrecen y generan esta vida de mierda para los argentinos. Y paradójicamente el peronismo
kisilofista, al que acusan de poco cristinista, es el peronismo que sostiene aquellas banderas o aquellas reivindicaciones más cucas que hay al momento. Es una paradoja, ¿eh? Seguimos desorientados. Respuesta no tengo.